Hola, qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Les invito a que nos escriban como siempre en nuestras redes sociales, @canal 14mx y @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag Salud y Deporte. El tema de hoy, fútbol americano. Un deporte que genera gran emoción alrededor del mundo. Es el más popular en Estados Unidos, con una de las ligas deportivas más poderosas en todo el orbe, que genera, además de millones de dólares, competencia a nivel estudiantil, en donde los mejores llegan a convertirse en profesionales. Un deporte que ayuda a muchas áreas de la salud, pero que también puede llegar a perjudicarla tras lesiones que se puedan generar. Lo practican pequeños y grandes, principalmente hombres, aunque como en todos los deportes, la inclusión femenina cada vez es mayor, desarrollando nuevas ramas del fútbol americano como el flag football, el cual abunda en diferentes campos de la República Mexicana. En los fines de semana es una fiesta deportiva en muchas partes del país. Y bueno, aquí en México tenemos grandes exponentes en esa disciplina y justamente los vemos ahí en acción ahora ya también cada fin de semana con la temporada de la ONEFA, la cual ustedes disfrutan a través de nuestra señal Canal 14. Y de esta forma arrancamos y saludo con muchísimo gusto a Raquel Benítez, licenciada en nutrición, nutrióloga a cargo de evaluaciones y de entrega de planes de alimentación para deportistas de selecciones nacionales de atletismo, ciclismo de ruta, pista y pentatlón moderno. Además, colabora en el área de nutrición en el fútbol americano de nuestro país. ¿Cómo estás, Raquel? Un gusto estar aquí otra vez, Jorge. Nada más, un gusto volver a regresar aquí. El gusto es nuestro que nuevamente estés aquí con nosotros y también nuevamente nos da muchísimo gusto tener la presencia del médico cirujano egresado por la UNAM, especialista en medicina del deporte por el Instituto Politécnico Nacional, certificado por el CONADEME y responsable de la Unidad de Medicina y Ciencias del Deporte en el IPN, Gustavo Arellano. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, Jorge, pues muchísimas gracias por la invitación y un placer compartir hoy con ustedes. Habías venido a otros programas, pero tu mero mole es el fútbol americano. Lo platicamos muchísimas veces fuera del aire y hoy justamente llegó el día de hablar Ese es un gran momento. La verdad es que el fútbol americano es pasión y me da mucho gusto compartir estos momentos con ustedes. Y además aquí todos se conocen en la mesa, porque a la distancia tenemos un jugador que seguramente usted ya ha escuchado hablar de él. Ha pasado por varios equipos, entre los que destacan Águilas Blancas y Burros Blancos, ahora jugador profesional y seleccionado nacional de flag football, Luis Humberto López Tinoco, mejor conocido como El Semáforo. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Jorge, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos, doctora Raquel y al doctor Arellano. Sí, aquí todo el mundo se conoce, entonces se va a poner bastante bueno hoy. Y bueno, quiero empezar contigo, Luis. Explícanos un poquito para los que no sepamos, yo ya sé un poquito más, pero la gente que no sepa absolutamente nada de fútbol americano, ¿cómo se juega el fútbol americano? Digo, claro que hay muchas reglas y va a ser muy difícil explicarlo, nos llevaríamos más de una hora, pero a grandes rasgos, ¿cómo se juega? Pues lo más importante es que se juega en un campo de 120 yardas totales. Son 100 de juego más 10 de cada extremo, que es lo que se conoce como la zona de anotación. Son 10 de cada lado, zona norte y zona sur. Y es un deporte que se juega de 11 contra 11. Cada equipo pues tiene equipos especiales, tiene la ofensa y la defensa, ¿no? La ofensa es la que se encarga de hacer todo para anotar los puntos y la defensa todo lo contrario, ¿no? Se enfoca más en parar el juego de la ofensa y así evitar que pues estos concreten con puntos. Esto es como... A grandes rasgos. Exacto. Sí, yo sé que no es tan fácil explicarlo así brevemente, pero creo que así nos podemos dar una mejor idea, porque de verdad hay mucha gente que se le hace muy complicado el fútbol americano y es que hay muchísimas reglas, incluso la gente que sabe luego no sabe ni qué marcaron los oficiales, ¿no? Y ahora qué marcó y luego ni los oficiales saben, pero bueno, es una verdadera pachanga a veces, pero normalmente cuando se entiende cualquier deporte, no solo el fútbol americano, de verdad lo puede disfrutar uno mucho más. Y bueno, obviamente parte de un equipo de fútbol americano y ya prácticamente ya escuchábamos en todas las áreas en las que tú estás, Raquel, diferentes ciclismo, pentatlón moderno, el fútbol americano también necesita la parte de nutrición. ¿Cómo se encuentra hoy la nutrición en el fútbol americano de nuestro país?
Claro, definitivamente es importante. La nutrición es fundamental para los que hacen deporte, ¿no? Incluso para los que hacemos actividad física recreativa es fundamental. Aquí en México, en el fútbol americano, apenas va tomando fuerza la nutrición. Entonces, cada vez somos más nutriólogos, cada vez somos más nutriólogos que estamos enfocados a la nutrición deportiva y, por supuesto, cada vez más te vas especializando en un deporte, ¿no? En este caso, por lo menos conozco a 10 nutriólogos que están más enfocados en el fútbol americano, entonces esperamos que pronto, tanto infantiles, desde babies que ya empiezan a jugar flag, hasta mayor o profesionales ya tengamos un nutriólogo o por lo menos un acercamiento con el nutriólogo. Sí, porque antes creo que toda la chamba era para el doctor, ¿no? El doctor tenía que hacerla de todo. Y a veces hasta de entrenador le daba consejos, pero tenía que ver la parte de nutrición, también la parte psicológica y aparte todo lo que le corresponde al médico, ¿no? ¿Cómo está del otro lado? Vimos, ya nos dijo un poco Raquel cómo está la nutrición, pero ¿cómo está la medicina en general dentro del fútbol americano en nuestro país? Fíjate, Jorge, que en la medicina del deporte en nuestro país pues se está cada vez fortaleciendo porque cada año salen especialistas, hay diferentes escuelas. Nosotros como Instituto Politécnico somos los pioneros. En 1973 surge el primer consultorio de medicina del deporte y hoy habemos especialistas certificados y que tenemos dentro del desarrollo de nuestra especialidad, llevamos esos conceptos de nutrición, de psicología y del apapachamiento al deportista. Hoy, la verdad, la inclusión de todas estas especialidades nos ha permitido hacer un equipo multidisciplinario. Y la verdad es que estamos fortaleciéndonos cada vez más. Y hoy creo que lo más importante es que los equipos busquen un médico del deporte, que es el que va a trabajar con un equipo en el desarrollo adecuado. Sí, es muy importante y lo vemos ya en todos los equipos deportivos. Ya vemos, siempre veíamos al médico, pero ahora ya este equipo multidisciplinario, como bien dice Gustavo, es muy importante porque se tiene que trabajar ya todos los aspectos, porque la competencia ya no solamente es tal vez en lo físico, también es en lo mental, también es en la parte de nutrición, pero si no tenemos una buena atención médica, entonces tal vez las otras dos cosas no nos van a funcionar. Entonces es un todo lo que se tiene que hacer, y si algo podemos hablar de que todo es en equipo, es el fútbol americano. Porque no es solo el mariscal de campo, no es solo la ofensa o la defensa o los equipos especiales, es un todo, ¿no? Porque, o el pateador, no puede hacer todo solo el pateador si los demás no hacen su trabajo. Hablando de estas posiciones, ¿cuántas y cuáles son las posiciones en el fútbol americano, Luis? Pues en la ofensa son 4, es el quarterback, la línea ofensiva, los corredores y los receptores. En la defensa son 3, que es la línea defensiva, los linebackers o apoyadores y los DBs, los defensive backs o profundos, ¿no? Ya en los equipos especiales, el que ahí cumple con esa única posición diferente a las que te menciono es el pateador. ¿Y tú de qué juegas? Yo juego de corredor. En los equipos especiales juego de regresador de patadas o de fielder, y esas son mis posiciones. El otro día alguien me preguntaba, oye, ¿son los mismos jugadores los que están en los equipos especiales a los que están en la defensa o en la ofensa? Pues sí hay jugadores que repiten, porque en los equipos especiales depende mucho del equipo especial que esté dentro del campo. Se buscan las cualidades atléticas de cada jugador y con base a eso se determina la posición. Pero sí hay jugadores que repiten. Por ejemplo, pues yo, en tu caso, ¿sí? Que juego el corredor y que cuando está el regreso de kickoff o el regreso de despeje puedo entrar y jugar como fielder. ¿Y varios regresos de patada hasta la zona de anotación en tu carrera? Algunos, sí, algunos. Sí, no está tan fácil, pero es espectacular cada vez que uno puede verlo. Hablábamos de las posiciones, Raquel, lo comentaba un poco Luis. ¿Es diferente la dieta para un jugador ofensivo que para un defensivo? Te diría que depende, ¿no? Vamos más con las características del jugador.
Depende qué necesitemos obtener con ese jugador. Va a haber jugadores con los que necesitamos probablemente aumentar de peso, porque debido a que es un deporte de combate, bueno, sin ser de combate, es un deporte de contacto es necesario a veces subir de peso. Entonces va a depender mucho de las características de cada jugador y qué capacidad es la que sobresale en ese jugador, ¿no? Por ejemplo, un receptor necesita tener velocidad, mejor dicho. Entonces para él es fundamental los hidratos de carbono simples, ¿no? Porque son ejercicios o movimientos muy, muy cortos o cortos, pero muy explosivos, y a diferencia de una línea, es mayor fuerza, pero al mismo tiempo resistencia, ¿no? Tienen que aguantar ese movimiento sostenido. Entonces va a depender mucho de las características de cada jugador, definitivamente. ¿Y por qué vemos esto, Gustavo? Vemos diferentes físicos, pero es muy, muy, muy... se nota demasiado, pero es bien curioso que de repente vemos tal vez al corredor, que es de menor estatura, a veces un poco más flaquitos, y de repente vemos gigantes de 120, 130, 150 kilos. Fíjate que son las características somatotípicas de cada persona. Y obviamente el reclutamiento de estos deportistas pues está basado en las características del juego de cada equipo. Entonces hay reclutadores que buscan gente alta, que buscan gente con volumen muscular, que ha venido trabajando durante su infancia para ese crecimiento. En la zona norte de nuestro país se dan esas características en somatotipos grandes, voluminosos en músculo. En nuestro país, en nuestra zona, que es la zona centro, la característica es un poquito menor, ¿no? Entonces es la característica somatotípica. La alimentación, como decía la licenciada, es muy importante porque es la base que te va a permitir hacer el crecimiento muscular. El desarrollo de un deporte siempre tiene que ir fundamentado con una buena alimentación. Entonces, dicen por ahí que los de la zona norte, por eso equipos que están en la zona norte tienen jugadores más grandes. Pues a lo mejor también la carnita influye mucho, ¿no? Asada. Sí, las carnitas asadas influyen porque la característica de la carne es diferente. Claro. Y eso obviamente trae como consecuencia un mejor aporte nutricional, proteico, de mejores características. Sí, por eso yo, como nací en el centro, pues no crecí tanto, entonces ya por eso no jugué americano. Me hubiera gustado, pero creo que hubiera sido medio malo. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Primero quiero recordarles que pueden sintonizar este programa, además de su televisor en Canal 14, pueden entrar a canal14.tv y mxplay.tv para también ver lo que pasa aquí en Salud y Deporte. Al regresar escucharemos a Maximiliano Arellano, quien ha convivido con el fútbol americano desde muy pequeño. Gracias por continuar con nosotros en Salud y Deporte. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Maximiliano Arellano. Soy Maximiliano Arellano. Cuando tenía 11 años de edad comencé a practicar el fútbol americano. Cuando era pequeño me gustaban mucho todos los deportes, pero realmente ninguno me apasionaba como lo era el fútbol americano. Cuando platiqué con mis papás acerca de esta gran pasión que tenía por él, decidieron meterme a un equipo y así fue como comencé mi carrera deportiva. Jugaba de línea ofensiva, específicamente de guardia. Era una posición muy exigente y con mucha responsabilidad, ya que nosotros teníamos el primer contacto y teníamos una gran responsabilidad al tener que cuidar a nuestro quarterback y nuestros corredores. Realmente me ayudó muchísimo el fútbol americano a mejorar en varios aspectos de mi vida, desde lo físico, desde lo estudiantil, en mi familia, en muchas cosas, porque te genera una gran responsabilidad y te da una mejor condición física y un mejor estilo de vida. En la fase de la pretemporada y la temporada tenemos que llevar un control y un seguimiento nutricional, ya que esto nos iba a permitir mejorar nuestra calidad de nuestros entrenamientos, mejorar la calidad de nuestro físico y con esto tener un mejor rendimiento a la hora de la competencia. Realmente, al ser un deporte de contacto, corremos el riesgo completamente de poder tener alguna lesión. Afortunadamente nunca he llegado a tener alguna lesión en la cual me deje un largo periodo de tiempo fuera de los emparrillados, que me dejen en el hospital, que me dejen alguna cirugía. Todas las lesiones que he llegado a tener
llegan a salir rápido porque tomo mis medicamentos, porque llevo terapia física y lo principal, un reposo. Yo haría una amplia recomendación a todos los padres de familia que tuvieran la oportunidad de integrar a sus hijos a alguno de los equipos, que lo hicieran, ya que en este deporte van a aprender nuevos valores, van a aprender nuevas habilidades y sobre todo van a generar una gran responsabilidad y una mejor condición física. Todo esto les va a ayudar en lo que quieran hacer en un futuro. Muchísimas gracias a Max por compartirnos su testimonio. Y Luis, quiero regresar contigo. ¿Desde qué edad tú practicas fútbol americano y cómo llegaste a este deporte? Pues comencé a jugar a los 9 años y fue una situación muy chistosa. Ese día mi hermano y yo acompañamos a mi papá a su trabajo y fuimos a comprar unas cosas. Pasamos por encima del casco de San Tomás, estaban jugando las Águilas Blancas y le preguntamos a mi papá pues qué hacían ahí, ¿no? Entonces pues decidió como suspender su actividad y nos llevó al campo. Entramos, la verdad es que vimos ahí muy poco del juego, pues yo tenía 9 años, mi hermano tenía 8 y vimos muy poco, pero lo que nos llamó la atención fue el contacto, ¿no? Entonces le preguntamos como en general qué era, nos explicó y pidió informes y a la siguiente semana ya estábamos entrenando. Pero antes de ese acercamiento ya en vivo, ¿lo habías visto en televisión? ¿Te habían contado? ¿Veías algún partido? ¿O no tenías ni idea? Pues yo, recuerdo que pues escuchaba a mis tíos, ¿no? Tengo un tío que es muy, muy aficionado a los Vaqueros de Dallas. Incluso yo le voy a los Vaqueros justo por él, ¿no? Entonces, yo escuchaba cosas y me acuerdo mucho que grababan los partidos en ese entonces y veía como mucho movimiento, pero no tenía una idea de lo que era. Simplemente, pues, había escuchado, pero nada. Aquí creo que es el claro ejemplo y lo importante que es tener en el país campos de entrenamiento, porque puede pasar lo que pasó a ti y seguramente a muchísimos nos ha pasado que vemos una cancha, nos bajamos, nos gustó y ahí nos quedamos. Y ahora ese deporte es, además podemos decir que gracias al deporte pues somos lo que somos hoy, ¿no? No sé si sea tu caso. Sí, la verdad es que sí. Yo tengo muchísimo que agradecerle al fútbol y una de las cosas más importantes es las personas que he conocido en este camino y sobre todo pues valores que te aportan, ¿no? Uno de los más importantes es pues la responsabilidad y pues el compromiso. Digo, son muchas cosas que a la larga y en las etapas de tu vida vas pues aplicándolo, ¿no? Muchas veces tienes alguna adversidad en el trabajo y no, simplemente el tema de la competencia, pues ya como que se te relaja un poco y dices, bueno, pues no sé, yo de carácter muy personal he tenido situaciones en el trabajo en el que estoy como muy saturado, muy estresado por muchas cosas y digo, bueno, he manejado situaciones muchísimo más complicadas, ¿no? Y lo transmito pues a lo mejor a una final o sí, alguna competencia muy fuerte, ¿no? Incluso una lesión, ¿no? Yo tuve una lesión que yo pensé, y el doctor no me va a dejar mentir, me iba a dejar fuera de la temporada en mi último año de Liga Mayor y pues bueno, poder salir adelante y cambiar el chip, el foco de que solo era una lesión y así, pues digo, bueno, si ya pude salir de esto, pues ni modo que no pueda salir ahorita aquí en el trabajo, ¿no? Entonces buscas la manera como de resolver las cosas y hacerlo siempre pues de manera eficaz, ¿no? Y de ese tema de las lesiones estaremos hablando más adelante, ya nos estarás platicando a detalle qué fue lo que te pasó, porque sin lugar a dudas es un deporte en donde hay muchas lesiones, lo vemos en la actualidad. Obviamente venimos de un escenario de pandemia, de confinamiento, en donde desafortunadamente pues no hubo una pretemporada que a lo mejor era la adecuada. Al final el músculo se fue perdiendo para muchos jugadores de diferentes ligas alrededor del mundo, en México, en Estados Unidos. Lo estaremos tocando más adelante. Raquel, hablábamos de la posición de Luis como corredor y hablábamos de la alimentación, si tenía que ser diferente en las posiciones. Para un corredor, y no sé si es un poco lo que nos comentabas hace un momento,
¿Qué alimento debe estar sí o sí? Porque va a ser lo que le dé como esa fuerza y esa velocidad que debe tener un corredor. Definitivamente van a ser los hidratos de carbono. No hay otra. Y de hecho, pues Semáforo lo podría comprobar. Para el desayuno, por ejemplo, les dábamos hot cakes, ¿no? Okay. Hot cakes con miel, y es una combinación de hidratos de carbono simples con complejos que les va a permitir tener la suficiente energía, pero de manera sostenida, ¿no? En el caso de Semáforo, pues es corredor, entonces son explosiones, son movimientos explosivos, pero los va a hacer repetidas ocasiones. Por lo tanto, es necesario que sean hidratos de carbono simples y complejos. Mira, y normalmente en las dietas nos quitan los hot cakes, ¿no? Sí. No nos dejan. Pero Semáforo lo puede comprobar. Eso lo puede decir. Sí, no, bueno, la carrera que ha tenido bastante exitosa, pues creo que comprueba que han funcionado los hot cakes. Gustavo, hablaba Max hace unos minutos en la cápsula en la posición de guardia. ¿Qué posición sería la que más impactos recibe? Justo la que tenía Max. Fíjate que en el fútbol americano las posiciones, cada una tiene su riesgo. En los linieros, tanto el ofensivo como el defensivo, la distancia de golpeo es corta, es no más de 1 yarda. Entonces el contacto puede ser que no sea tan... Pero repetidas veces, eso es lo complicado. Un corredor... Él se va a ir a estrellar. Ahora ya el deporte del corredor, la posición de ser corredor, evita el contacto. El corredor que tiene un contacto es accidental, pero tiene mayor riesgo por el desplazamiento del cuerpo y la desaceleración cuando impacta con otro jugador. Los receptores creo que son los que más riesgos tienen cuando atrapan un balón y se meten en la zona de linebackers, que seguramente ahí el linebacker está como el lobo queriendo cazar a su presa, y en ese momento puede... Hoy está más cuidado el receptor por ser un hombre desprotegido, ¿no? Sí, vemos de repente cada impacto, digo, ya de entrada claro. Ya los impactos casco a casco es algo que no está permitido porque justamente se fueron dando cuenta, ¿no? Y tiene que evolucionar el deporte porque también si al final lo estamos viendo como algo bueno y que algo que nos va a beneficiar en la salud, tanto impacto a largo plazo nos va a causar algún daño. Hablando todavía no de las lesiones, sino de los beneficios que puede dar, beneficios físicos que puede dar el fútbol americano, ¿cuáles serían? Mira, hablar del fútbol americano es hablar de un deporte completo. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos hablando de una temporada de Liga Mayor, de una temporada de intermedia, tiene que haber una preparación no de una semana, no de deportes como, ya entré a jugar fútbol y el sábado debuto, ¿no? No, tiene que tener una preparación, una calendarización, hay que hacer un trabajo de acondicionamiento físico, de trabajo muscular, de hacer una planeación técnico-táctica de los coaches y eso trae como beneficio siempre el ser lo que decía ahorita Luis, ¿no? La disciplina. En el deporte del fútbol americano la disciplina siempre va a estar por encima de muchos deportes. Entonces, ser disciplinado en este deporte te va a llevar a ser disciplinado en tu vida diaria. Y esto nos va a otorgar beneficios en salud mental, fortaleza física, en el tema de nutrición obviamente también. Saber comer. Saber comer, bueno, que creo que era bien importante lo que decía hace rato, ¿no, Raquel? Que desde infantiles ya se esté con este chip de la importancia que debe tener una buena nutrición, ¿no? Porque pues, realmente ningún equipo infantil lo tiene. Exacto. Bueno, y desafortunadamente pocos son los infantiles que sé que tienen algún acercamiento con nutriólogos, porque las 3 pequeñas son categorías de peso. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que el entrenador les dice, no comas, no desayunes previo al partido, y estamos hablando de que es fundamental desayunar. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que dar un peso. Entonces, a veces llega a ocurrir que están haciendo faltas por querer dar un peso que ya no va a ser el apropiado. Entonces ahí se viene como una bola de nieve
que trae un problema y se va haciendo más grande, y el niño de 9 años tiene que estar jugando contra niños de 12 porque ya no da el peso de su categoría. Entonces ahí hay un problema. Sí, no, imagínense si llevamos un proceso de nutrición en la vida general, no solamente los que están en algún equipo o practican algún deporte. Si llevamos una buena nutrición a lo largo de la vida, imagínense los jugadores que tendríamos, ¿no? Tenemos muy buenos jugadores, como Luis es uno de ellos, pero imagínense si todos tuvieran ese esquema de nutrición y además de revisión con el médico, que pues en México no lo hacemos, seríamos potencia en demasiados deportes. Digo, ya somos potencia en algunos, pero bueno, sería todavía mucho mayor. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Antes quiero invitarles a que nos escriban en nuestras redes sociales, @canal14mx, soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag salud y deporte. Al regresar escucharemos a Diego Dorantes, quien ha convivido con el fútbol americano durante toda su vida. Gracias por continuar con nosotros en Salud y Deporte. Vamos a escuchar ahora a Diego Dorantes, quien, al igual que Max Arellano, que ya lo escuchamos, ha convivido toda su vida con el fútbol americano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Dorantes, mejor conocido como Nippon, y yo jugué fútbol americano en el Club Bucaneros de Satélite y en el Club Redskins del Estado de México. Jugué fútbol americano debido a que tengo 2 hermanos más grandes. Mi papá los llevó, les gustó el deporte, y bueno, ellos empezaron a jugar. Yo de chiquito pues los admiraba, veía todo lo que hacían, y pues realmente ya nada más necesitaba cumplir la edad para quererlo practicar. Jugaba yo en la posición de liniero ofensivo, exactamente jugaba yo de guard, a veces me cambiaban de centro. Estos son los que se encargan de proteger al quarterback, abrir los huecos para los corredores. ¿Qué me dejó en la vida? Pues realmente me dejó mucho. Creo que en este tipo de deporte aprendes muchas cosas. Aprendes el trabajo en equipo, aprendes el que cada uno tiene su lugar. Es decir, ¿a qué me refiero? A que para que algo salga tanto en la vida como en el trabajo, pues realmente si todos hacen su papel, se va a llegar a la meta. Y pues creo que me gustaron tanto que bueno, actualmente los sigo practicando ya por la parte de un gimnasio, pero realmente te dejan marcado. Es un hobby que se queda de por vida, y lo más importante es que te deja excelentes personas este deporte a tu lado. Muchas gracias a Diego, mejor conocido como Nippon, y un gran saludo a todos aquellos que practican fútbol americano en la zona norte no del país, sino más bien en la zona metropolitana, Lomas Verdes, Satélite, todo. Hay un montón de canchas por allá. Saludos a todos ellos, y de verdad ahí también salen muchos que después vemos jugando precisamente en la UNEFA, en alguna liga profesional. Y bueno, ¿por qué no hablar también de Estados Unidos, ¿no? Que ya está más complicado. Pero bueno, Luis, hablábamos de las posiciones al inicio del programa, en relación al entrenamiento, al tener equipo ofensivo, defensivo y equipos especiales. ¿Todos se entrenan por igual? ¿O sí dicen, a ver, ahora tú vas, la ofensiva tiene que entrenar de una forma, pero vamos a empezar por la parte física? ¿Todos se entrenan al parejo? Pues hay un programa bueno, se planea una práctica y normalmente se hace como el warm-up, el calentamiento, la flexibilidad. Si existiera en el programa de la práctica acondicionamiento físico, todo el equipo lo hacemos. Si se tienen que llegar a algunas marcas o algunos tiempos, estos varían de acuerdo a la posición, pero los ejercicios son exactamente los mismos. Ya después del acondicionamiento físico, ya nos dividimos por unidades, ¿no? Como tú lo decías, se separa la ofensa, la defensa y la ofensa pues se divide por posiciones. Los corredores ven unas cosas, los quarterbacks otras, la línea ofensiva otras, los receptores otras, y en la defensa es exactamente igual. La línea defensiva atiende sus asignaciones, los linebackers y el perímetro.
Oye, ¿y tú desde que llegaste al fútbol americano de corredor de toda la vida o empezaste en otra posición? No, yo empecé jugando de linebacker y de quarterback, así hasta juvenil. En juvenil jugué de safety en la defensa y en la ofensa ya jugaba de quarterback, a veces de corredor y pues en ocasiones también de receptor, pero esto era pues por la poca demanda de jugadores que había en el equipo en el que yo comencé a jugar. Ya cuando el deporte, bueno, la disciplina te demanda un poco más de responsabilidad y sobre todo preparación y todo esto que conlleva ya estar en un equipo de liga mayor, ya defines una posición y pues fue ser corredor. Que bueno, luego funciona para estas jugadas pues fabricadas, ¿no? En donde el corredor, el receptor de repente se convierte en mariscal de campo y vemos jugadas que nadie se esperaba. Justamente es por eso, ¿no? Porque pasan muchos por muchas posiciones, aunque, como bien lo mencioné, ya después solamente tienes que hacer una porque no podría, ¿no? Y regresando al tema de la alimentación y de las posiciones, yo hago mucho hincapié en esto porque pues no debe ser lo mismo, ya lo comentaste, no es lo mismo la posición de un liniero defensivo a la alimentación que va a llevar un corredor, pero hay una posición que creo que es muy cotizada y siempre son como los más famosos, que son los mariscales de campo, los quarterbacks. Y vemos también que tienen una fisonomía distinta, ¿no? Normalmente los vemos más altos, un poco más delgados, más, digamos, más estéticos, ¿no? Es muy diferente también la alimentación que deben de llevar ellos, porque ellos, ahora vemos mariscales de campo ya muy distintos a los de antes, ¿no? Pero ahora también tienen que ser explosivos. Claro, ahí también cambia, ¿no? Y digamos que la base es mantener la cantidad de energía que necesitan. Sin embargo, el mariscal de campo necesita, para mí es muy importante, la hidratación. ¿Por qué? Porque si presenta una deshidratación, la cuestión de concentración va a cambiar. Entonces eso no nos va a favorecer mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que tiene que tener mayor panorama sobre todo el campo y poder tomar decisiones muy rápido. Esa es una. Y la otra, que sean alimentos que tengan omegas, que también favorecen al sistema nervioso. Entonces le va a permitir al quarterback estar bastante atento con la cuestión nerviosa a todo lo que da. Porque considero que el mariscal de campo y el backer o el safety son las posiciones que más a las vivas tienen que estar. Entonces, sí, definitivamente hacer hincapié en la hidratación y el consumo de omegas. O incluso, por ejemplo, pescado, lo podemos encontrar en pescado, ¿no? No siempre es suplementado, sino puede ser a través de alimentos. A veces hablamos de frutas, verduras, que dicen, es que cómete una zanahoria para que te haga bien a la vista, ¿no? Ajá. En el caso de los mariscales de campo también es como, oye, tienen como el snack de zanahorias porque deben de ver bien. Yo no me imagino un mariscal de campo, digo, sí, pueden usar pupilentes, ¿no? O lentes, pero no me imagino un mariscal de campo que no tenga una buena visión. Híjole, creo que sí conozco algunos que no tienen muy buena visión, pero sí es fundamental. O sea, la cuestión del sistema nervioso tiene que estar muy, muy bien, tiene que estar al 100% para todo, ¿no? O sea, tomemos en cuenta que tienen que estar en que no les peguen, en que ya lanzó, en que no se le caiga el balón, en que entregue bien, en que o sea, todo. Tiene que tener una visión completa de todo el campo. Entonces, sí es fundamental la cuestión de omegas y seguramente que nuestro sistema nervioso esté perfecto. ¿Cómo se trabaja con un mariscal de campo, Gustavo, para que justamente esté en estado de alerta siempre y para que tenga buenos reflejos? Desde el área médica, ¿cómo se puede hacer para que realmente un mariscal de campo esté en ese nivel que debe de estar, en los reflejos y en el estado de alerta que deben estar siempre? Fíjate que es una de las características que buscan los entrenadores de los quarterbacks, el que tenga esa facultad, ¿no? La conducción neuromuscular es muy importante. La respuesta nerviosa que te da la ejecución repetitiva de los ejercicios te va a llevar a tomar determinaciones inmediatas. El quarterback tiene que tener una visión amplia. En sus campos visuales tiene que tener una visión amplia. Y entonces cuando hace un recorrido en fracción de segundos, él tiene que ver sus primeras asignaciones y determinar a qué
a qué jugador es al que le va a mandar el pase. O determinar si está haciendo un jugador defensivo, está haciendo la intención de entrar y romper la línea ofensiva, tomar la determinación de no dejar el balón en el corredor, sino mandar un pase rápido. Todos esos ejercicios son repetitivos. Y la repetición, tener una conducción neuromuscular, la alimentación, la repetición de ejecución, tener un buen sistema muscular es lo que va a permitir que los reflejos mejoren. En fracciones de segundo, por ejemplo, en el béisbol, el jugador que lanza a una determinada velocidad, el recorrido que hace la bola de la zona de picheo al home es en fracción de segundos. Sí. Y esa es la determinación que hace el bateador para esos home run. Poner el bat en el momento adecuado es exactamente lo mismo del quarterback. La repetición. Y justamente, ya saben que el fútbol americano se mide absolutamente todo y hay estadística de hasta lo más absurdo que podamos imaginar, ¿no? Pero justamente uno de esas estadísticas es cuánto tiempo tarda el mariscal de campo en deshacerse del balón. En cuestión del corredor es tal vez cuántas yardas más después del primer contacto, ¿no? Es muy parecido, ¿no, Luis? Este sistema de alerta y esta toma de decisiones rápida que tiene un mariscal de campo y también un corredor, porque el corredor, pues, si no abrieron el hueco que tenga que abrir su equipo, pues realmente te vas a estrellar contra los demás. Pues sí, creo que lo que dice el doctor es la realidad, ¿no? Nosotros trabajamos y logramos, ¿no?, desarrollar estas habilidades. Justo por eso, por la repetición, nosotros tenemos un lema que es lo que no se entrena, no se juega. Entonces, para que nosotros podamos tener esta capacidad de resolver las adversidades del juego, es justo por eso, porque nosotros pues tratamos, ¿no? Más bien lo practicamos, repetimos y sabemos que tenemos una asignación, pero también sabemos que hay alguna opción por si esta no está bloqueada, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con eso, ¿no? Con lo que dice el doctor. Nosotros lo que no entrenamos no lo jugamos y eso pues se desarrolla, estas capacidades así de poder resolver de manera inmediata, ¿no? O sea, que ves que a lo mejor tienes que explotar el hueco A y el hueco A está cerrado y de inmediato volteas al hueco C del lado contrario porque pues vas recurriendo o baja el linebacker y tienes que hacer un cambio de dirección. Todo eso se entrena. Si no se entrena, el jugador que te diga, no, eso yo lo vi en la tele y me salió, te está mintiendo. Antes de esto lo tiene que practicar. Sí, claro, la repetición es la clave y bueno, nos quedamos con ese lema que acabas de decir. Y bueno, hemos hablado muy bonito del fútbol americano y en el último bloque vamos a estar tratando justamente el tema de las lesiones que bueno, son el pan de cada día dentro del fútbol americano. Hacemos nuestra última pausa, escríbanos por favor a nuestras redes sociales @canal14mx y @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag salud y deporte. Al regresar, además, escucharemos sus opiniones sobre fútbol americano. Estamos de regreso en Salud y Deporte y llegó el momento de escuchar sus opiniones sobre el tema de este día, fútbol americano. El fútbol americano para mí creo que sí es seguro. Pues si mientras te prepares, tengas una buena alimentación, entrenes, creo que es súper seguro. Sí es seguro porque pues la mayoría en la actualidad son instructores ya certificados, ya los encuentras en cualquier lugar. Sí, me parece es un buen ejercicio y una buena disciplina, sobre todo para los jóvenes y los niños. En la actualidad es popular porque pues ayudó un poco la televisión, ya los medios sociales, ya lo encuentras casi en cualquier lugar. Si bien siempre ha estado presente en colegial y en estas ligas, creo que hoy en día tiene más fuerza que antes y creo que es por el apoyo que le ha dado tanto las televisoras, las marcas. El americano siempre se ha jugado, ¿no? Y tenía yo amigos que sí jugaban. Yo creo que te aporta beneficios en cuanto a salud, integridad, te dan seguridad.
creo que te da mucha fuerza y te da mucha, sobre todo, salud mental. Como todo el ejercicio, ¿no? Es parte de nuestra salud si queremos estar bien. Es un deporte recreacional, bueno, recreativo, pues van a estar activos, los va a alejar del sedentarismo. Más allá del fútbol americano y del deporte, la parte mental, las bases que te ponen desde chiquito, de siempre puedes más, tienes que ser el mejor y vas a ir para adelante. Pero a mi nieto sí, por lo mismo que te digo, ¿no? Es un deporte muy disciplinado, ¿sí? Y que ayuda a mantener un cuerpo bien formado. Muchas gracias, como siempre, por sus opiniones. Luis, nos comentabas hace unos momentos sobre una lesión y que incluso me parece que el doctor Gustavo Arellano estuvo presente en esa lesión o conoce esa lesión. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en un juego de temporada, en mi último año de Liga Mayor, haciendo una ruta, me recibí el pase y cuando me taclearon, el jugador cayó en mi rodilla, en la pierna, y cayó encima de la pierna y pues yo sentí pues, como una gelatina en mi pierna, ¿sabes? La sentí muy guanga, salí, todo. El resultado de la lesión fue un esguince del ligamento colateral medial, que cuando se hizo el estudio, el ultrasonido, se veía que pues había alongado, estirado demasiado y pues que prácticamente había quedado a nada, ¿no? De romperse. Entonces, platicando con el doctor, me dice, ¿sabes qué? Pues ya la temporada terminó para ti y apenas estábamos en el juego número 3, me parece, ¿no? Entonces yo pienso que era una de mis mejores temporadas, ¿no? Y sobre todo estaba yo en mi mejor preparación física. Era mi mejor forma física la que había alcanzado en ese año. Entonces para mí fue así como de, pues, un bajón, pues, horrible, ¿no? Ya después de la lesión hubo un tema que, pues, ahí como que logró favorecerme y fue el retraso de la temporada, ¿no? Entonces creo que ahí el doctor ayudó, ¿no? Reforzando, pues, mi autoestima y sobre todo mi confianza, diciéndome, bueno, podemos hacer algo para que puedas jugar, ¿no? Y lo que me ayudó mucho fue eso, la preparación física que tenía y que cuando comencé con la rehabilitación tuve muy buena respuesta. Recuerdo que fue la tercera o cuarta evaluación, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Pues solo te vas a perder 2 juegos de temporada. Y en teoría, bueno, en realidad solo me perdí uno, ¿no? Se recorrió la temporada por lo del sismo del 2017 uh-huh. y perdí únicamente un juego, pero creo que lo que ayudó en mi recuperación, aparte de todo la parte médica, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con medicamento, con terapias, ejercicios para fortalecer la pierna y todo esto, fue la parte psicológica, ¿no? Después de una lesión, retomar la confianza para poder conectar pues no sé si lo estoy diciendo de la manera correcta, conectar tu cerebro con tus movimientos, sí, claro, ¿no? Y hacer a un lado el dolor, ¿no? Ya esta parte del dolor ya tiene que ser segundo término, en lo que se tiene que enfocar un jugador después de tener una lesión que te puede dejar fuera de la temporada, es retomar la confianza, de prácticamente creértela, ¿no? O sea, estar consciente de lo que venías haciendo antes de la lesión y tener esa capacidad para poder retomarlo. Incluso yo me atrevo a decir que pude regresar mucho mejor después de la lesión porque mi estado de confianza era enorme, era sí, muchísimo. Yo me acuerdo que jugaba con una rodillera que parecía yo robot, una rodillera mecánica, y que me estorbaba en el movimiento, ¿no? A la hora de yo hacer un corte o incluso de explotar, acelerar, no tenía esa confianza. Esta confianza llegó al 100% después de un golpe que tuve en un juego.
me pegaron, no se me rompió de nuevo y entonces el doctor me dijo, recuerdo muy bien sus palabras, estábamos jugando en Chihuahua y cuando me taclearon, entró el doctor por mí porque me quedé tirado y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a meter, ya no puedes, ya diste lo que tenías que dar, ya lo intentamos y yo, a ver, doc, dame chance. Me levanté, caminé y me dijo, no, ya estás listo. Me lo dijo con otras palabras. Me dijo, sí, ya estás listo. Muy importante, muy importante, ¿no, Luis? Esa labor médica que tienen que hacer con ustedes y también, sobre todo, que se respeten los tiempos que marcan los médicos, porque muchos jugadores, muchas veces, ¿no, Luis? Dices, oye, es que estoy en mejor forma, ya quiero regresar. Sí, pero cuando el médico diga. Eso es lo más importante, que hagan caso al médico. Los médicos estudian durante muchísimos años, bueno, y estudian toda la vida. Entonces, ¿eso sería de lo más importante que un jugador tiene que hacer? ¿Hacerle caso al médico? Fíjate que das un clavo muy importante en el deporte. Si todos los jugadores y deportistas hicieran caso del área médica, tendríamos probablemente más rápida la recuperación de estos deportistas. Luis es una persona que un poquito difícil porque él siempre quiere estar trabajando, ¿no? Entonces me costó un poquito de trabajo. Sí tuvimos que implementar algunas técnicas para poderlo aguantar y afortunadamente lo pudimos terminar en esa temporada y la rodilla creo que le quedó bien para hoy estar todavía dando esta lata. Rápidamente, porque ya casi vamos a terminar, las principales lesiones en el fútbol americano, ¿cuáles serían? Rodilla, en el fútbol americano, rodilla, creo que es de las más importantes, porque es un punto de movilidad articular que puede ser que tenga una fuerza muscular importante o el respaldo de una fuerza muscular importante. El tobillo como segundo término y las otras articulaciones que serían las articulaciones de las manos, es decir, las interfalángicas que muchas veces se quedan atorados los dedos entre las utilerías de los demás y salen con el dedo todo chueco, lo enderezamos, le ponemos un poquito de tela encima y listo para jugar. Hasta tronó, ¿eh? Hasta tronó, ¿verdad? Sí, ya sí, tronó y todo. Y sí, es seguramente, son las principales lesiones sí. Y con las que hay que tener mucho cuidado, pero también si no hay un buen plan de nutrición, eso seguramente va a desatar que sea más fácil que se lesione un jugador, ¿no? Sí, definitivamente. No solamente el plan de alimentación a una lesión, desde la hidratación, un calambre, o sea, un simple calambre nos puede dejar 3 jugadas fuera, si no es que se puede complicar y se puede volver, no me dejará mentir el doc, se puede volver una contractura o incluso en una deshidratación muy severa, en una ruptura. Entonces, desde la hidratación hasta la alimentación son fundamentales para poder rendir y aparte suelen ser temporadas largas. Entonces, hay que también contemplar que no es un juego, ¿no? Que no es a lo mejor una competencia como algunos otros deportes, que es de un día, 2 días, sino que es por 8 semanas o más o menos. Entonces hay que también contemplar eso lo largo de una temporada. ¿Cambia mucho la alimentación de pretemporada a la de la temporada? Sí cambia mucho porque obviamente previo a la temporada la carga de trabajo, la carga de entrenamiento es mayor. Entonces necesitamos aumentar la energía y poco a poco durante la temporada el chiste es mantenerlos, no perder esa forma física, no perder esa hidratación que están presentando. Sin embargo, es obvio que van a ir perdiendo a lo mejor un poco de masa muscular, van a ganar un poquito de grasa porque la carga de trabajo, de entrenamiento, ya no es la misma que en la pretemporada, que también tiene que cambiar la carga de trabajo. Sí, claro. Y bueno, ya para terminar, Raquel, ¿qué recomendación le darías a los padres de familia que hoy se están atreviendo a llevar a sus hijos al fútbol americano, pero que les da un poco de temor, sí, por el contacto, pero que seguramente no han pensado en el tema de nutrición? ¿Qué les dirías a todos ellos? ¿Qué les diría? Uno, que sí, se acerquen a un profesional y que definitivamente un niño no es un mini adulto, ¿no? Entonces el niño tiene que comer lo que tiene que comer. El crecimiento y el desarrollo es fundamental en sus primeros años. Entonces no sean limitativos. O sea, definitivamente no es correcto que no coman previo a un partido o a que den el peso,
sino que tienen que estar asesorados de la mejor manera. Perfecto, muchas gracias por esa recomendación, Raquel. Hemos llegado al final del programa. Luis, por favor, regálanos tus redes sociales, donde pueden seguir tu carrera, que todavía andas en activo. Pues en Instagram aparezco como Luis Lop-04, en Facebook me encuentran como Luis López, y pues actualmente estoy jugando en un equipo de fútbol americano profesional aquí en la Ciudad de México. Todos pendientes de lo que pase con ustedes. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en este día. Gustavo, por favor, regálanos sus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, en Facebook como Gustavo Arellano Álvarez y en Instagram como Dr. Gustavo Arellano. Muchas gracias, Gustavo, por estar nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias. Y Raquel, la nutróloga de todo el deporte mexicano, casi. ¿Dónde te pueden encontrar, Raquel? Me pueden encontrar en Facebook como Raquel Benítez y en Instagram como Reni Raquel. Perfecto, muchas gracias Raquel, Gustavo y Luis por haber estado aquí con nosotros, pero sobre todo, gracias a ustedes que nos permitieron entrar nuevamente a sus hogares. Escríbanos por favor a nuestras redes sociales, @canal14mx, @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag salud y deporte. Recuerden sintonizarnos también por canal14.tv y en mxplay.tv. Recuerden que los esperamos todos los jueves a las 18 horas y los domingos a las 11 de la mañana en la repetición. Hasta la próxima.